Hola, bienvenidos al seminario número 18 de la materia Microbiología y Parasitología 1 de la segunda cátedra de la Universidad de Buenos Aires. Mi nombre es Camila Goncalves Valente y hoy lo que vamos a ver es la introducción a la parasitología y vamos a ver al primer grupo de estos parásitos, que son los protozoarios intestinales. Bueno, lo primero es conocer algunas definiciones, ¿sí? Primero, ¿qué es un parásito? Un parásito es un organismo que se va a asociar a otro, que este va a ser el hospedador, ¿sí? Del cual el parásito va a obtener algún beneficio, provocándole a su vez algún daño. Esto hay que diferenciarlo del comensarismo, en el cual el organismo convive con el hospedador, obtiene un beneficio pero no genera daño. Y también hay que diferenciarlo del mutualismo, en el cual ambos obtienen algún beneficio. Con esto también estamos definiendo al hospedador u hospedero, ¿sí? Que va a ser aquel animal que aloja al parásito. Hay distintos tipos de hospedadores. Entre ellos podemos encontrar lo que es el hospedador definitivo, que va a ser aquel que aloja al estadio adulto del parásito o en el que se da la reproducción sexual. También tenemos lo que es el hospedador intermediario, que va a ser aquel que aloje al estadio larvario o inmaduro del parásito o en el que se da la reproducción asexual. En algunos parásitos vamos a ver que en su ciclo no podemos diferenciar un estadio adulto y un estadio larvario, ni ninguna etapa de reproducción sexual. Y en estos casos vamos a definir como hospedador definitivo aquel que se encuentre por encima en la cadena evolutiva. En nuestro caso siempre vamos a estar hablando del humano. También existe lo que se denomina hospedador paraténico, que va a ser aquel que aloje a estadios inmaduros o larvarios del parásito, pero que en los mismos no podrán desarrollarse, ¿sí? Estos estadios inmaduros o larvarios no se van a desarrollar. Entonces así se va a interrumpir el ciclo de vida. Y un tipo más de hospedador, que no se encuentra en la diapositiva, es el hospedador accidental. Con esto nos referimos a un individuo que comúnmente no forma parte del ciclo de vida del parásito, pero que ocasionalmente puede llegar a infectarse. Para poder diferenciarlo con el paraténico, en este caso sí pueden llegar a desarrollarse a un siguiente estadio estos parásitos, ¿sí? No es que no maduran, pueden llegar a madurar. Igualmente, no necesariamente se va a terminar cumpliendo el ciclo. Esto lo van a poder entender mejor cuando vean los ciclos respectivos de cada parásito. Bien, ¿y qué es el reservorio? Bueno, va a ser cualquier ser vivo o materia inanimada que pueda contener a este parásito y el mismo siga siendo viable y siga teniendo la capacidad infectiva. Es decir, que si un hospedero susceptible toma contacto con el mismo, se puede llegar a infectar. Acá en la imagen lo que pueden observar es al perro como un reservorio muy importante de la leishmaniasis, que igualmente lo van a ir viendo más adelante, pero es muy importante que tengan en cuenta cuáles son los reservorios, porque en muchas enfermedades no se conoce completamente cuáles son todos los reservorios, o algunos son silvestres y cuesta muchísimo poder controlar esa enfermedad. Y bueno, un portador va a ser un animal que tenga a este microorganismo, o sea que esté infectado, y muchas veces hablamos de lo que es el portador asintomático. ¿Cuál es la relevancia del portador asintomático? Que él mismo puede seguir contagiando, puede seguir infectando a otras personas o lo que sea, y uno nunca se va a dar cuenta porque como no tiene síntomas, no consulta, ¿sí? O pasa desapercibido, pero es una forma de perpetuar a este parásito en el ambiente. Otra definición importante es la del vector. Con esto nosotros nos vamos a referir a cualquier invertebrado que pueda transmitir el elemento infectante del parásito hacia el hospedador. Podemos diferenciar dos tipos de vectores. Los mecánicos, los cuales no van a ser imprescindibles para el ciclo del parásito, ¿sí? El mismo no va a sufrir ningún tipo de desarrollo o de multiplicación en este vector, sino que estos vectores van a facilitar la transmisión del parásito, mediando simplemente el transporte del elemento infectante, ¿sí? Y esto podemos relacionarlo como ejemplo con las moscas o las cucarachas, las cuales pueden tomar contacto con quistes parasitarios y luego posarse o tomar contacto con alimentos y contaminarlos, que estos alimentos luego van a ser ingeridos por algún hospedador,
ya sea humano o cualquier otro animal, para dar inicio al ciclo. En cambio, los vectores biológicos van a formar parte del ciclo natural del parásito, por lo que van a ser indispensables, ¿sí?, para el mismo, para este parásito. También son selectivos, ¿sí?, es decir, a diferencia de los vectores mecánicos, que cualquiera puede actuarlo, puede actuar como vector, los biológicos, ¿sí?, van a estar circunscriptos a una determinada especie que va a ser la que permite el desarrollo del parásito. Con esto también estamos diciendo que el parásito va bien a desarrollarse o multiplicarse en este vector, marcando entonces otra diferencia con los vectores mecánicos. Ejemplos de estos tipos de vectores se encuentran Anopheles como vector de la malaria, los flebótomos como vectores de Leishmania y Triatoma infestans como vector de Trypanosoma cruzi o la famosa enfermedad de Chagas-Massa. También nosotros vamos a hablar de infección parasitaria, que es un concepto que ya vienen arrastrando de toda la cursada, ¿sí? ¿Qué significa que haya una infección? Que la persona tuvo contacto con determinado agente etiológico. ¿La infección es sinónimo de enfermedad? No. Acuérdense que esto ya lo habrán visto en tuberculosis, en las sistémicas endémicas, que no son sinónimos. No es puede pasar una infección y que la infección haya resuelto antes de generar manifestaciones clínicas, ¿sí? Acuérdense, enfermedad es sinónimo de alteración patológica y sintomatologías. Infección, no. Y otro concepto importante es lo que es el periodo prepatente. A lo largo de la cursada ustedes se manejaron con lo que es el periodo de incubación, que, repasando un poco, es el periodo desde la infección, es decir, desde que yo tuve contacto con determinado agente, hasta que generó síntomas. En cambio, lo que es el periodo prepatente es el periodo que pasa desde que yo tomo contacto con el agente hasta que puedo hacer el diagnóstico. ¿Cuál es la importancia de esto? Que en las enfermedades parasitarias que nosotros vamos a ver, hay periodos prepatentes que son muy variables. Algunos pueden llegar a ser de hasta meses. Entonces yo no puedo descartar la enfermedad si no tengo en cuenta este periodo prepatente. Porque por ahí yo hago el diagnóstico antes y me da negativo. Pero si esperaba un mes o 2 meses, ahí comienza a dar positivo. ¿Se entiende la importancia de este periodo? Bueno, y acá llegamos a la vedette de la parasitología, que son los ciclos de vida, que va a ser todo proceso para llegar al hospedero, desarrollarse en él y producir formas infectantes que perpetúan la especie. Es decir, son las etapas secuenciales del desarrollo del parásito. ¿Y por qué digo que es la vedette? Porque a partir de estos ciclos nosotros podemos llegar a deducir cómo me infecto, qué órganos se ven afectados, cuál va a ser la sintomatología, cómo puede llegar a contagiar, cómo puedo hacer el diagnóstico y cómo puedo prevenirlo. Son importantísimos los ciclos de vida. Y los mismos los podemos clasificar en simples o monoxenos. Acuérdense que xeno significa hospedador, monoxeno un hospedador solo, o complejos o heteroxenos, es decir que necesita varios hospedadores, ya sean hospedadores definitivos u hospedadores intermediarios. Acá vamos a hablar de los mecanismos de patogenicidad. El primer grupo de estos mecanismos van a ser los mecanismos mecánicos, ¿sí?, en el cual se observa la obstrucción, que como ejemplo pueden observar ascaris lumbricoides que se encuentran obstruyendo la luz intestinal, generando un cuadro de abdomen agudo quirúrgico. Después podemos observar lo que es la compresión o desplazamiento, dando como ejemplo un quiste hiatídico creciendo a nivel del parénquima hepático y va comprimiendo estructuras adyacentes y desplazando el parénquima. Y después lo que es la ocupación de espacio, que como un ejemplo que nosotros vamos a ver es la toxoplasmosis en pacientes inmunodeprimidos principalmente, que generan masas ocupantes de espacio. Que igualmente estos mecanismos se pueden superponer. ¿Por qué? Porque esta ocupación de espacio puede llegar a generar un desplazamiento, por ejemplo, de los ventrículos, ¿sí?, y generar una hidrocefalia. Después, otros grupos de mecanismos de patogenicidad vamos a tener los mecanismos traumáticos, ¿sí?, que acá pueden observar a Trichuris trichiura,
cómo es que por medio de una lanceta que tiene penetra la mucosa intestinal generando un trauma. Después tenemos los mecanismos bioquímicos, dando como ejemplo enzimas liberadas por entamoeba histolítica, que generan daño tisular, ¿sí? Lisis. Después hay mecanismos inmunológicos, ¿sí? Acuérdense que la respuesta inmune muchas veces son las que generan el daño en algunas enfermedades, y acá pueden observar en la imagen un granuloma en peritoneo generado por huevos de Ascaris lumbricoides. Y después tenemos los mecanismos expoliativos, ¿sí? O expoliatriz. ¿Qué significa eso? Que el parásito obtiene las sustancias del hospedero, ¿sí? Sustancias nutritivas, como por ejemplo sangre. Y acá pueden ver, ¿sí? Supongo que conocen a este amiguito de acá, que es el piojo, ¿sí? Conocido normalmente, o Pediculus capitis también lo pueden encontrar, y es el nombre que tienen que manejar ustedes. Bien, dos grandes grupos de parásitos que nosotros vamos a ver son los unicelulares, que son los protozoarios, y los pluricelulares, que son los metazoarios. Dentro de estos últimos vamos a encontrar lo que son los helmintos, o también pueden encontrarlos como vermes o gusanos, y los artrópodos, ¿sí? Que vamos a ver lo que son los insectos, arácnidos, y vamos a mencionar algunos crustáceos también. Bien, dentro de las características biológicas de los protozoarios, encontramos que son eucariontes unicelulares del reino protista, que la mayoría son heterótrofos, es decir, que necesitan obtener su fuente de carbono de algún compuesto orgánico, y que fermentan hidratos de carbono. Generalmente nosotros hablamos que los parásitos protozoarios tienen dos formas, los trofozoitos y los quistes. No siempre los parásitos tienen estas dos formas morfológicas igual. ¿Y qué característica tienen los trofozoitos? Bueno, los mismos van a ser la forma vegetativa, ¿sí? Y la forma móvil, si es que tienen movilidad, ¿no? Son lábiles al medio ambiente y metabólicamente activas y tienen la capacidad de multiplicarse. Y muchas veces están relacionadas con la producción del daño. A diferencia de lo que son los quistes, ¿sí? Que es el estadio de resistencia, los cuales poseen una pared celular que muchas veces es rica en quitina, ¿sí? Y cuando los parásitos tienen el estadio quístico, en general es el encargado de la transmisión. Recuerden que es el estadio de resistencia. ¿Y qué importancia tienen estos quistes? Que los mismos son resistentes a la lavandina, es decir, que si uno clora el agua nada más, si se acuerdan de bacterio, en zonas donde no hay agua potable uno puede hacer la cloración del agua. Bien, eso no elimina a los parásitos que estén en la forma quística del agua, sino que lo que uno tiene que hacer es hervir el agua para poder neutralizar estos quistes. Bueno, acá se puede observar una clasificación de los protozoarios, ¿sí? Y dentro de la misma podemos clasificar a estos protozoarios por las organellas de locomoción. En el filo Sarcomastigófora podemos encontrar dos subfilum, Mastigófora y Sarcodinia. La clase Zoomastigófora, ¿sí? Que es parte del subfilum Mastigophorea, se caracteriza por tener flagelos. Y pueden ver las primeras imágenes, que son de Trichomonas vaginalis, Giardia intestinalis y Trypanosoma cruzi. Después, en el subfilum Sarcodinia, encontramos la clase Rhizopoda, que se caracteriza por la presencia de pseudópodos, ¿sí? Se movilizan por pseudópodos, como por ejemplo Entamoeba histolítica. Después encontramos lo que es el filo Apicomplexa, que se caracteriza por tener el complejo motor actina-miosina, y ejemplos de los mismos que ustedes van a estudiar son Toxoplasma gondii, Plasmodium y los coccidios intestinales. Y después observamos a Ciliophora, ¿sí? Que se caracterizan por tener cilios. Y un ejemplo que nosotros vamos a ver en la cursada es Balantidium coli. Y dentro del filum Microspora no hay ninguna de importancia médica que vayamos a ver. Dentro de la reproducción de los protozoarios también tenemos dos grandes grupos, lo que es la reproducción asexual y la reproducción sexual. En la reproducción asexual
tenemos lo que es la división binaria, que es muy similar a lo que ustedes vieron en bacterio, ¿sí? Que es una división de las formas vegetativas que resultan en dos nuevos seres iguales al primero, ¿sí? Como pueden observar en la primera imagen. Después, lo que es la división múltiple es que una célula da origen a varias formas vegetativas. Un ejemplo del mismo es lo que es la esquizogonia, ¿sí? Que, como pueden observar en la imagen, el núcleo del trofocito se va a dividir en varios núcleos. Y luego, ¿sí? Luego esta célula multinucleada va a rodear, ¿sí? Cada núcleo se rodea del citoplasma de la célula madre y luego se divide. Y luego tenemos lo que es la endodiogenia, ¿sí? Donde se forman dos células hijas dentro de la célula madre, como pueden observar en las imágenes, que luego se divide. Después lo que es la reproducción sexual, que como saben es el intercambio de material genético. Tenemos dos grandes grupos, lo que es la reproducción esporogónica y la conjugación. ¿Por qué se caracteriza la reproducción esporogónica? Porque hay una diferenciación en el trofozoito, ¿sí? Que se va a convertir en gametocitos, macro para los femeninos y micro para los masculinos, que luego los mismos evolucionan a macrogametas y microgametos, los cuales se van a fusionar y van a generar un cigoto que va a generar a este nuevo parásito. Y después lo que es la conjugación, ¿sí? Por ahí se van a confundir con un poco con lo que es la conjugación bacteriana. ¿Por qué? Porque acá también se va a formar un puente citoplasmático, ¿sí? Y acá lo que sucede es un intercambio de material genético. Y luego estas dos células se van a separar y van a sufrir un proceso de división binaria. Pero igualmente no lo confundan con la conjugación bacteriana. Solo recuerden que se genera un puente citoplasmático para que haya el intercambio genético. Bueno, dejando a un lado los protozoarios, ahora vamos a hablar un poco sobre los metazoarios. Más precisamente, primero hablamos de los helmintos, ¿sí? Que acuérdense que son los vermes o gusanos. Los mismos, como pueden observar en este gráfico, los podemos clasificar en lo que son los nematodes y los platelmintos. Que acuérdense que los nematodes son los gusanos cilíndricos, a diferencia de los platelmintos, que son gusanos planos. Y estos últimos, los platelmintos, se pueden subdividir en cestodes y trematodes, que a grandes rasgos, una de las cosas diferentes que tienen es que los cestodes son segmentados y los trematodes no segmentados. Como características que tienen en común, ¿sí? Es que van a tener un metabolismo anaerobio facultativo, la mayoría de ellos, y que van a poseer un sistema nervioso rudimentario. No tienen un sistema circulatorio propiamente dicho y también van a carecer de aparato respiratorio. Y bueno, según la morfología, como dijimos anteriormente, vamos a empezar a hablar de los distintos tipos de helmintos que conocemos. El primer grupo son los nematodes, ¿sí? Que acuérdense que son los gusanos cilíndricos, ¿sí? Es un cuerpo cilíndrico no segmentado. Van a tener una cavidad corporal y tubo digestivo completo, ¿sí? Simetría bilateral. Y la mayoría, ¿sí? La mayoría tienen reproducción sexual. Es decir, que gran parte de los mismos van a ser dioicos, es decir, que tienen sexos separados. También algo característico que vamos a observar en algunos de ellos es que estos sexos separados son distintos, es decir, que hay un dimorfismo sexual. Y también, como pueden ver en la imagen, hay distintas etapas evolutivas. Vamos a tener un huevo, ¿sí? Que generalmente no va a ser infectante inmediatamente. Y de este huevo luego se van a desarrollar distintos estadios larvarios, ¿sí? Acuérdense que puedo yo encontrar estos estadios larvarios adentro del huevo, depende del estadio evolutivo. Estas larvas van a ir evolucionando mediante mudas, ¿sí? Esto que implica que hay un crecimiento progresivo con un aumento de tamaño y de la complejidad del misma para que se vayan pareciendo cada vez más a los adultos.
y el tamaño es muy variable, como pueden observar en la siguiente diapositiva. En esta diapositiva lo que se observa, principalmente a modo ilustrativo, igualmente todo esto no se encuentra a escala, es para que vean ustedes cómo es que el tamaño de estos nematodes es muy variable, siendo de aproximadamente 15 centímetros en la imagen superior izquierda, que sería Ascaris lumbricoides, a parásitos microscópicos, como se observa en la imagen inferior de Strongyloides stercolaris. También algunos de ellos, como Enterobius vermicularis, que se encuentra en la imagen superior derecha, que puede llegar a medir entre 1 a 2 centímetros. Es decir, que es de micrómetros a centímetros que pueden llegar a medir estos parásitos. En cuanto a los platelmintos, los mismos van a ser los gusanos planos, ¿sí? Y se van a subdividir en cestodes y en trematodes, siendo los primeros segmentados y los segundos no segmentados. Como características generales, los platelmintos van a tener un aparato digestivo rudimentario, por lo que la absorción de nutrientes se da principalmente a través de su superficie denominada tegumento. Se cree que su característica aplanada se debe a que de esta manera aumenta su superficie de absorción. Van a tener un sistema reproductor desarrollado, donde se pueden distinguir órganos genitales masculinos y femeninos que generalmente se van a encontrar en un mismo individuo, es decir, la mayoría son hermafroditas. Van a poseer órganos de fijación, ya sean ganchos o ventosas, que van a cumplir la función de adherencia a los tejidos. ¿Bien? Bueno, los trematodes, como dijimos entonces, van a ser los no segmentados. Y a diferencia de los cestodes, estos van a poseer un tubo digestivo rudimentario, incompleto, el cual no va a poseer una salida del exterior, es decir, no tiene cloaca. Y entonces, este tubo digestivo incompleto va a tener la función de absorción de nutrientes junto con el tegumento. Los cestodes, ¿sí?, van a estar divididos en segmentos, los cuales van a poseer entonces un escólex, que sería algo como la cabeza, en el cual se van a encontrar los órganos de fijación, ¿sí? Luego del escólex se va a continuar con el cuello y luego el estróbilo, que este sería como el cuerpo del parásito. El estróbilo va a estar compuesto de varios segmentos denominados proglótides, ¿sí?, las cuales van a contener los órganos de reproducción. Estas proglótides se pueden clasificar en inmadura, madura o grávida, de acuerdo a la presencia o no de huevos en su interior, siendo las más distales, o sea, las más lejanas del escólex de la cabeza, las más maduras o grávidas, ¿sí?, y las más proximales, las inmaduras. Los cestodes no van a poseer un sistema digestivo, entonces la absorción de nutrientes se va a producir completamente a través del tegumento. En esta diapositiva podemos observar características morfológicas, ¿sí?, son imágenes de distintos platelmintos. Las primeras 4 imágenes hacia la izquierda son todos cestodes. Fíjense cómo se observa la segmentación del cuerpo, ¿sí?, en la imagen superior. Después en la inferior se puede observar lo que es la corona de ganchos y las ventosas, no sé si pueden apreciarlo. Y fíjense en la imagen superior derecha cómo se observa los huevos tenidos en este parásito, que ya lo vamos a ver, que es Echinococcus granulosus. Y la imagen del medio, ¿sí?, la inferior, es la imagen de una proglótide que fue tenida para poder observar las ramificaciones uterinas del mismo. Y esto van a ver posteriormente que es importante para el diagnóstico de las tenias. Y la última imagen inferior derecha es una imagen de fasciola hepática, que es un trematode. Fíjense que no se observa ninguna segmentación y que parece una babosa. Fíjense cómo es que está achatado. Acá pueden observar la distinta morfología de los huevos de los helmintos, dependiendo de la especie parasitaria. ¿Y cuál es la importancia de esto? Que acá radica el diagnóstico. Fíjense que si una persona toma una muestra de materia fecal y la observa al microscopio, sabiendo las características morfológicas, puede llegar a ser un diagnóstico etiológico del agente causal. Bien,
Y por último vamos a ver este último grupo, que son los artrópodos. ¿Qué significa artrópodo? Significa pata articulada. Van a ser invertebrados, ¿sí? Con un exoesqueleto quitinoso y con el cuerpo dividido en segmentos y simétrico bilateralmente. Van a tener un aparato circulatorio y un sistema nervioso central rudimentario, con un aparato digestivo bien desarrollado. En algunas de las especies se puede llegar a encontrar un dimorfismo sexual y se pueden llegar a comportar, acuérdense, como productores o vectores de enfermedades. Y depende de cómo sea la metamorfosis de los mismos, uno lo puede clasificar en holometábola, ¿sí? Que es decir que tiene una metamorfosis completa, y hemimetábola, en el cual uno va a tener una metamorfosis incompleta. Fíjense cómo es que en los holometábola el adulto va a poner un huevo que se va a desarrollar a una larva, luego a pupa y otra vez a adulto. Esto es el ciclo de Culex o de los mosquitos que nosotros, por ejemplo, Aedes aegypti, que nosotros conocemos. Y después están los hemimetábola, como por ejemplo el ciclo de Triatoma infestans o vinchuca, que fíjense que a partir del adulto que pone el huevo, se van a desarrollar distintos estadios ninfarios, que son similares al adulto, pero más pequeños y sin la capacidad de volar o de reproducirse sexualmente. Y luego pasa a ser un adulto. Y de las clases principales de artrópodos que nosotros vamos a ver, se encuentra la clase insecta o hexápoda, la cual tiene como características ser dioicos, es decir, que tienen sexos separados. El cuerpo está dividido en 3 regiones, como pueden observar. Este es un piojo, como mencionamos anteriormente. Tenemos la cabeza, el tórax y el abdomen, ¿sí? Fíjense que generalmente uno puede observar las patas que salen del tórax, ¿sí? Y suele ser 3 pares de patas. También uno puede encontrar que algunos insectos tienen antenas y otros también pueden llegar a tener alas, que suelen ser 2 pares de alas, como características generales. Después, dentro de lo que es la clase arácnida, que uno piensa en arácnida, siempre va a pensar en arácnidos, es decir, en arañas, no me salía la palabra. Pero bueno, en este caso nosotros no nos vamos a dedicar al estudio de las arañas, sino que eso se lo dejamos a toxicología. Pero parte de los arácnidos importantes son los ácaros, ¿sí? Que lo vamos a ver cuando veamos sarna. ¿Y qué características tiene la clase arácnida? Que el cuerpo puede estar segmentado o no, ¿sí? Pero si se encuentra segmentado podemos dividirlo en lo que es el cefalotórax y el abdomen. Generalmente suelen tener 4 pares de patas, igualmente hay excepciones, y los mismos no poseen antenas o alas, a diferencia de los insectos. Y luego vamos a ver un grupo que son los crustácea, que en realidad no hay tanta importancia médica en los mismos, pero algunos sirven como intermediarios en algunos parásitos humanos, ¿sí? Como un hospedero intermediario. Y esa sería la importancia médica que tenemos en estos crustácea. Como generalidad del diagnóstico de los parásitos, podemos encontrar una primera gran diferencia con los organismos que venimos viendo, la cual va a ser que varios de estos parásitos son macroscópicos. Por lo tanto, la observación directa de los mismos puede ser un elemento diagnóstico. Ciertos parásitos van a tener características microscópicas, como los ejemplos de las imágenes, ¿sí? A la izquierda, donde podemos ver un tripomastigote de Trypanosoma cruzi, agente etiológico de la enfermedad de Chagas. También se puede ver a Plasmodium, agente etiológico de la malaria. Y por último, en la imagen inferior se puede ver a trofozoitos de Giardia. Entonces, para el diagnóstico de todos estos parásitos voy a recurrir a distintos elementos de tinción y de observación microscópica. A su vez, los distintos estadios larvarios van a variar importantemente en su tamaño, ¿sí? Siendo algunos microscópicos. Y algunos de estos parásitos macroscópicos que observamos en la diapositiva anterior van a reproducirse y van a eliminar huevos de características microscópicas, las cuales puedo utilizar para arribar al diagnóstico. Uno de los principales sitios afectados por las infecciones parasitarias va a ser el intestino. El principal método de diagnóstico de las parasitosis intestinales
va a consistir en la búsqueda de quistes, en el caso de los parásitos protozoarios, o en la búsqueda de huevos, en el caso de los helmintos, eliminados en la materia fecal del hospedador. Este método, ¿cómo se llama? Se va a llamar copro parasitológico, copro de materia fecal. Y este va a ser seriado y en fresco. Seriado porque debo tomar varias muestras en días distintos, ¿sí? ¿Y por qué lo voy a hacer? Porque la oviposición parasitaria o la producción de quistes es intermitente, es decir, no es constante. Por lo que no siempre se va a garantizar encontrar algún elemento diagnóstico si no lo hago de forma seriada. Y esta forma seriada va a ser fijada con formol, es decir, uno toma una muestra de la materia fecal y la tiene que homogeneizar con un frasquito que tiene formol adentro, ¿sí? Lo homogeneizo con formol. Y en fresco, ¿sí? Es decir, una muestra del día no fijada, va a permitir la observación de elementos tróficos o trofosoditos, que de otra forma serían eliminadas en las muestras seriadas, porque acuérdense, los trofosoditos son lábiles, entonces el formol los mataría. Otro elemento de diagnóstico que puede utilizarse es la detección de antígenos propios de cada parásito. Si bien no es de los métodos más utilizados, tiene la ventaja de ser más rápidos y simples. Y un ejemplo de esto es el test rápido de malaria. Por último, otro método utilizado es la búsqueda de anticuerpos contra los antígenos del parásito, es decir, la serología. Se usan solo en determinados parásitos y en situaciones puntuales, ya que por la persistencia de estos anticuerpos no puedo determinar generalmente si hablo de una infección actual o una infección pasada. Y, a su vez, varios parásitos presentan similitudes antigénicas, generando entonces reacciones cruzadas entre ellos, alterando la especificidad de estas pruebas. Y para mencionar la profilaxis, es fundamental que conozcan cada ciclo parasitario. Si yo no sé el ciclo parasitario, no sé qué medidas debo tomar. Bueno, ahora vamos a comenzar con los protozoarios intestinales, siendo el primero de este grupo las amebas. Cuando nosotros hablamos de amebas, estamos hablando en realidad de una gran variedad de microorganismos, pero nosotros vamos a enfocarnos principalmente en entamoeba histolítica, que pueden observarla como una ameba intestinal. ¿Y por qué dice entamoeba histolítica barra dispar? Porque yo no las puedo distinguir morfológicamente a la microscopía óptica, ¿sí? Otro ejemplo también sería entamoeba moshkovsky o bangladeshi, que junto con dispar son iguales morfológicamente, ¿sí? Y no están tan asociadas como entamoeba histolítica a la generación de una patología en el humano. Entonces, encontrar una ameba de este estilo en una persona con síntomas no es sinónimo de que ese sea el agente etiológico, sino que, como vamos a ver más adelante en esta clase, voy a tener que utilizar algunos métodos más específicos, ¿sí? Más complejos para hacer el diagnóstico etiológico. Y después otra cosa interesante en esta diapositiva es que encontramos a Entamoeba coli, que es una ameba comensal, ¿sí? Que si se acuerdan de las definiciones que vimos al principio de esta clase, que era un comensalismo, ¿sí? Que era esta asociación. Era que este microorganismo va a estar y no va a generar el daño, ¿sí? Y se va a aprovechar del hospedero. Bien. Y tiene alguna relevancia, o sea, no genera daño y no genera enfermedad. ¿Cuál es la importancia entonces de, si yo encontré en la materia fecal, hice un copro parasitológico, no encuentro Entamoeba coli? ¿Importa de algo? Sí. ¿Qué es lo que significa? Que la persona está consumiendo aguas, ¿sí? O alimentos contaminados con materia fecal humana, porque generalmente no es parte de la flora intestinal. Entonces, si está, es que está ingiriendo algo de origen dudoso, ¿sí? Peligroso, porque puede estar contaminado. Entonces, a este paciente, ¿qué es lo que hay que hacer con esta persona? Tenemos que indicarle distintas medidas higiénicas, ¿sí? Para evitar este paso en la posible transmisión de otras enfermedades. ¿Sí? Se entiende la importancia de encontrar un comensal. Retomando sobre entamoeba histolítica, la misma va a tener una distribución mundial, principalmente encontrándose en las regiones templadas, subtropicales y tropicales, principalmente en países en vías de desarrollo.
¿sí? A todo esto tienen que sumar a los viajeros que están yendo a estos sitios. Se estima que hay unos 50 millones de casos de amebiasis por año y es la tercera causa más común de diarrea crónica en viajeros. Nosotros vamos a ver que estas enfermedades parasitarias suelen estar asociados a enfermedades crónicas, ¿sí? A diferencia de lo que, como ya vimos anteriormente, bacterias o virus que suelen ser algo más agudo. Y también es la tercera causa de muerte por parásitos, generando aproximadamente unos 100.000 muertes por año. Acá podemos observar las principales características morfológicas de Entamoeba. Como ya habíamos dicho en generalidades de protozoarios, podemos distinguir una forma trófica o trofozoito y la forma quística. El trofozoito va a presentar un solo núcleo y es la forma móvil, ¿sí? La forma lábil. Y en el caso de Entamoeba histolítica, podemos llegar a encontrar eritrocitos en su interior. Esta eritrofagocitosis característica de la especie histolítica puede ayudarme a diferenciarlo de las otras especies de Entamoeba, que tienen una morfología similar, como habíamos dicho anteriormente, como Entamoeba dispar o Moshkovsky. Igualmente, esta eritrofagocitosis no es patognomónica. Los quistes, ¿sí?, van a presentar entre 1 a 4 núcleos dependiendo de su estado de maduración. Los mismos van a ser inmóviles y van a ser el elemento infectante. El ciclo de Entamoeba inicia al ingerir el quiste, ya sea por consumo de alimentos o agua contaminada con materia fecal humana. Recuerden que el humano es el único reservorio. Y dentro del aparato digestivo del nuevo hospedador se produce el desenquistamiento, es decir, la liberación de los trofozoitos del interior del quiste. Este proceso se da en parte por la acción de las enzimas digestivas del hospedador que degradan la pared del quiste y a su vez por enzimas propias del parásito. También se cree que la motilidad propia del trofozoito cumple un rol en la liberación del mismo, ¿sí? Como si fuera patear una puerta, algo así. Todo esto es desencadenado por cambios en el pH, en la concentración de bicarbonato y por las sales biliares. Una vez liberado el trofozoito, va a alcanzar la mucosa del intestino grueso, donde se va a replicar por fisión binaria, ¿sí? Y luego estos trofozoitos, al censar determinados cambios en el ambiente, ya sea la falta de carbono, alteraciones en la osmolaridad o por la densidad de estos trofozoitos, los mismos pueden enquistarse y ser liberados por la materia fecal, siendo inmediatamente infectantes para un nuevo hospedador. Y toda persona que va a ser infectada por Entamoeba histolítica, ¿va a generar enfermedad? No, sino que hay una variabilidad. Además de que hay distintos factores del hospedero que contribuyen a la protección contra este parásito. ¿Sí? Entre ellos pH gástrico, enzima digestiva, flora comensal, capa de moco e IgA secretora. Cualquier alteración de los mismos va a favorecer la aparición de la enfermedad. Igualmente hay otros factores de riesgo, ya sean niños, embarazadas, alguna persona con alguna enfermedad maligna, desnutrición, alcoholismo, ¿sí? Y el uso de corticoides. Y fíjense cómo en un primer momento estos parásitos se van a adherir a la capa de moco. ¿Cómo se adhiere a esta capa de moco? Gracias a la lectina GalNAc, ¿sí? O proteína de adherencia inhibible por galactosa, que se va a unir a los residuos de galactosa y de N-acetil de galactosamina que se encuentra en la mucina. También hay algunos residuos que se van a encontrar en células epiteliales, pero primero tienen que adherirse a esta capa de mucina. Y luego lo que va a hacer, gracias a las proteasas y glicosidasas, es degradar esta capa de mucina para poder llegar a tener contacto con las células epiteliales. Y gracias a la amebaporo va a generar lisis de las mismas, ¿sí? Porque genera poros en estas células. También lo que va a generar este parásito es una lisis dependiente de contacto, ya sea por apoptosis, ¿sí? Con posterior fagocitosis o trogocitosis en células que no están en una vía apoptótica. Y fíjense que generando esta lisis de las células epiteliales, este parásito va a tener la capacidad de invadir, ¿sí? Y de forma mucho menos frecuente, ir por vía sanguínea e ir a sitios extraintestinales, siendo uno de ellos, por ejemplo, el hígado, con la probabilidad de generación de abscesos hepáticos.
Pero a todo esto se va a generar una respuesta inmune contra este parásito, ¿sí? Imagínense que cuando es del mismo toma contacto con las células epiteliales, se va a generar una liberación de citoquinas proinflamatorias para que comience un reclutamiento de neutrófilos y macrófagos. Y la misma respuesta inmune va a ser por medio de especies reactivas del oxígeno, por óxido nítrico. También hay inmunoglobulinas que te protegen, ¿sí? Las IgA que se encuentran en las mucosas son protectoras contra este parásito. Y también el complemento va a tener un rol importante en la generación de esta respuesta inmune contra el parásito. Igualmente el mismo va a tener la capacidad de evadir la respuesta inmune, ya sea por las proteasas, ¿sí? Que pueden clivar péptidos antimicrobianos, componentes del complemento, y a las inmunoglobulinas. También va a tener distintas formas de evadir esta respuesta generada por las especies reactivas del oxígeno, ¿sí? Como por ejemplo superóxido dismutasa, NADPH flavin óxido reductasa, para poder detoxificarse, ¿no? Y también lo que tiene la capacidad en esta moda histolítica es de convertir la L-arginina en L-ornitina, limitando la producción de óxido nítrico, que, si se acuerdan, era uno de los mecanismos de destrucción de este parásito. Y todo este daño, toda esta invasión que genera, ¿sí? También producto de la respuesta inmune, va a generar lo que se conoce como úlcera en cuello de botella, que lo pueden ver en la imagen izquierda, ¿sí? Una vista microscópica, y una úlcera en botón de camisa con una vista macroscópica de la lesión. Como habíamos dicho en un principio, no todo el mundo va a generar una enfermedad, ¿sí? Luego de infectarse, sino que vamos a tener una gran mayoría que va a tener una infección asintomática, y luego tenemos otros porcentajes que pueden llegar a tener una diarrea, ¿sí? Una diarrea acuosa, o si no, producto de toda esta invasión, todo este proceso inflamatorio, puedo tener una disentería o colitis salmoneviana, que si se acuerda de disentería, materia fecal con sangre, moco o pus, ¿sí? Todo producto de esta respuesta inmune y de esta capacidad de invasión que tiene el parásito. Y también hay manifestaciones extraintestinales que son más raras, ¿sí? Siendo las más frecuentes de las mismas el absceso hepático, pero también puede llegar a ir a múltiples sitios, pero otra vez son rarísimos. Y obviamente puede tener complicaciones, ¿sí? Imagínense que tenemos algo que está invadiendo y genera mucho daño. Entre ellas puede ser una amebiasis perforada, ¿sí? Con una generación de una apendicitis, peritonitis y todas las complicaciones que llevan de lo mismo. Y también la generación de ameboma, que es un granuloma que se genera en el sitio donde están los trofozoitos y se va a sentir como una masa dolorosa palpable. Si yo entonces tengo un paciente con estos síntomas y antecedentes epidemiológicos, ¿qué hago? Bueno, lo primero va a ser realizar un copro parasitológico seriado, que, si se acuerdan, consiste en tomar varias muestras en días alternantes fijadas con formol, lo cual me va a permitir observar los quistes. Y en fresco, es decir, sin formol, lo cual me va a permitir observar las formas tróficas. De esta manera puedo observar la morfología del trofozoito y del quiste y determinar de que se trata de una infección por entamoeba. Pero recuerden que no puedo distinguir entre las distintas especies. Para eso tengo que recurrir a otros estudios más específicos, como son la detección de antígenos del parásito, ya sea en materia fecal o en suelo, o por medio de una PCR. Estas técnicas igual no se suelen hacer de rutina, ya que generalmente no es necesario determinar exactamente de qué especie se trata, y a su vez no se encuentran disponibles en todos lados. Ahora vamos a ver a una de las enteroparasitosis más prevalentes del mundo, la cual infecta aproximadamente a 200 millones de personas a nivel mundial y se encuentra principalmente en climas cálidos y templados, pero es un parásito cosmopolita. Al mismo también lo pueden encontrar con el nombre de Giardia lamblia o duodenalis. Y como características biológicas, acá también vamos a encontrar una forma, un trofozoito, ¿sí? Y un quiste. El mismo va a ser anaerobio aerotolerante, como la mayoría de los parásitos que vamos a ver nosotros. Y el mismo va a tener 8 genotipos, de la A a la H.
siendo A y B los principales asociados a la infección en humanos, pero este parásito, a diferencia del que vimos anteriormente, tiene la capacidad de infectar animales, entonces también puede considerarse una zoonosis. Y bueno, acá pueden observar en las imágenes las distintas características morfológicas que me van a permitir hacer el diagnóstico de Giardia intestinalis. El mismo va a tener forma piriforme, ¿sí? Tiene 2 núcleos y va a tener 4 pares de flagelos que salen del axostilo. Los pares de flagelos se van a distribuir con un par anterior, un par posterior y 2 pares laterales. Y también se puede observar los cuerpos parabasales, que son acúmulos de microtúbulos que tienen una función incierta. La forma del mismo me va a servir como criterio taxonómico para las especies de Giardia. Y la función incierta que se cree que tienen es la de funcionar como reservorio. Y después también pueden ver en la imagen inferior el disco suctorio, que va a ser importante para la patogenia porque va a permitir la adherencia de este parásito al intestino. Y el quiste, que va a ser la forma infectante de este parásito, también se caracteriza por tener núcleos, axostilos y restos de flagelo. El ciclo es muy similar al de entamoeba histolítica, donde inicia por la ingesta de un quiste que se encuentra en agua o alimentos contaminados con materia fecal. Se va a producir entonces el desenquistamiento, ¿sí?, por mecanismos similares a los de entamoeba. Se libera entonces la forma atrófica, la cual en este caso se va a encontrar en el intestino delgado y se va a multiplicar por un proceso de fisión binaria. Nuevamente, al censar cambios en el ambiente, puede enquistarse y ser eliminada por materia fecal, siendo inmediatamente infectante para un nuevo hospedador. Esta infección es una de las infecciones parasitarias más prevalentes del mundo, lo cual puede deberse en parte a la alta eliminación de quistes que puede presentar un hospedador, pudiendo llegar a liberar millones de quistes por gramo de materia fecal, siendo necesarios solo entre 10 y 100 quistes para poder infectar un nuevo hospedador. A su vez, la alta variabilidad antigénica le va a permitir escapar a la respuesta inmune, y entonces todo este conjunto de cosas lo va a convertir en un parásito altamente eficiente que puede perpetuar su especie. La patogenia entonces va a estar dada en primer lugar por la adherencia del parásito al epitelio intestinal, a través del disco suctorio o disco ventral. Este contacto con las células epiteliales va a inducir en las mismas una muerte celular programada, es decir, apoptosis, y a su vez desencadena una respuesta inmune local. Todo esto, ¿sí?, altera las uniones entre las células epiteliales, llevando a una desregulación en la absorción del agua, lo que desencadena la diarrea acuosa, ¿sí?, que es la manifestación aguda de esta infección. De manera crónica, es decir, si esto persiste en el tiempo, el proceso inflamatorio va a llevar a una alteración estructural de las microvellosidades intestinales, que si recuerdan de fisiología, las mismas van a permitir un aumento de la superficie de absorción, ¿sí?, aumentan la superficie. Entonces, ¿qué es lo que van a provocar? Una mala absorción, ¿sí?, entonces manifestándose con una diarrea mal absortiva, es decir, una diarrea pastosa, amarillenta, maloliente, ¿sí? Bueno, entonces, como dijimos previamente, una cualidad que presenta Giardia es la de tener una alta variabilidad antigénica, ¿sí? Antigénica, perdón. Más precisamente en su proteína de superficie, ¿sí?, denominada BSP, que significa proteína de superficie variable por sus siglas en inglés. Esta proteína es el blanco de las inmunoglobulinas A, que es uno de los principales componentes de la respuesta inmune en mucosas. Esta alta variabilidad que presenta esta proteína le va a permitir escapar de las inmunoglobulinas, llevando entonces a la cronificación de la infección. Los cambios en estas proteínas de superficie pueden darse tanto de manera epigenética como durante el enquistamiento del parásito, y durante este último proceso es donde se observa la mayor variabilidad. A su vez también Giardia puede evadir la respuesta inmune al poseer una enzima denominada arginina deaminasa, la cual va a degradar a la arginina, que es un sustrato necesario para la síntesis de óxido nítrico, el cual también es una parte fundamental de la respuesta inmune contra este parásito. Y además, el parásito posee distintas enzimas que le permiten
escapar, ¿no?, de la acción generada por las especies reactivas del oxígeno, es decir, tienen distintos mecanismos de detoxificación. Ejemplos de lo mismo son la NADH oxidasa y la superóxido reductasa. Esta imagen es para que vean con más detalle cómo es esta adherencia que produce Giardia, en la cual se pueden ver trofozoitos adheridos a la superficie intestinal del ratón, y las flechas lo que señalan es el límite del disco ventral o disco suctorio. Como ya dijimos, vamos a tener un cuadro agudo, ¿sí?, caracterizado por una diarrea de características acuosas, que puede o no evolucionar a un cuadro crónico, de diarrea malabsortiva. No todos van a presentar estas manifestaciones. Como pueden ver, aproximadamente la mitad cursan esta infección de forma asintomática. En individuos con alteraciones en la respuesta inmune, ya sea desnutridos, personas con agamaglobulinemia, ¿sí?, va a ser más frecuente la cronificación del cuadro y las manifestaciones clínicas suelen ser más severas. Es muy importante recalcar que un grupo de riesgo para esta patología son los niños. ¿Por qué? Porque en ellos, si se instala este cuadro malabsortivo, ¿a qué va a llevar? Entonces, a que no haya una absorción de distintos nutrientes que son fundamentales. Entonces, va a haber alteraciones del crecimiento y del desarrollo cognitivo. Y además de las manifestaciones clínicas, obviamente, uno va a hacer el diagnóstico por medio de un coproparasitológico, ¿sí?, como dijimos anteriormente, sería bien fresco. Y acá pueden observar en las imágenes un quiste a la izquierda y un trofozoito a la derecha, tenidos con Lugol. El coproparasitológico va a ser el principal método de diagnóstico y en determinadas situaciones uno puede llegar a pedir otros métodos, pero no se suelen utilizar el resto de los métodos. Y la biopsia hoy en día ya casi no se utiliza. Bueno, Balantidium coli va a ser un parásito que no tiene tanta incidencia como los dos vistos anteriormente, sino que tiene una incidencia de aproximadamente el 1% mundial. Y va a ser el protozoario más grande, ¿sí?, que infecta al hombre, y es el único ciliado que lo hace. Como características morfológicas, también va a tener una forma trofozoítica y una forma quística, siendo la quística la infectante. Y de características va a tener un micronúcleo, ¿sí?, y un macronúcleo. Y obviamente las cilias, que van a ser la forma, su órgano de locomoción. Y también va a tener algo característico, es que tiene una forma de reproducción sexual, que va a ser la conjugación, que dentro de los parásitos que nosotros vamos a ver es el único que la tiene. Bueno, ¿y cómo es el ciclo? Primero va a comenzar con la ingesta de estos quistes en alimentos o aguas contaminadas. Luego se va a desenquistar y el trofocito lo vamos a poder encontrar a nivel colónico, ¿sí?, intestino grueso. El mismo se va a replicar, ¿sí?, si se acuerdan. Este parásito va a tener entonces el proceso de reproducción por medio de la conjugación, que era el intercambio de material genético por medio de un puente citoplasmático, y luego de eso se va a producir esta fisión binaria, ¿sí?, es decir, que tiene una reproducción asexual y una sexual. Luego se va a producir este proceso de enquistamiento y lo que voy a eliminar van a ser los quistes parasitarios que van a infectar a otros alimentos o aguas contaminadas para reiniciar el ciclo. ¿Y por qué hay un cerdo en la imagen? Bueno, principalmente porque los cerdos, ¿sí?, ya sea domésticos o salvajes, son el principal reservorio para la infección humana. Y entonces cualquier persona que críe cerdos, ¿no?, o que, es decir, que tenga contacto con aguas contaminadas con las excretas, ¿sí?, o que manipulen a este animal, son personas que tienen mayor riesgo de contraer la infección. Se desconoce con exactitud cómo se produce esta patogenia, ¿sí?, no hay una evidencia directa de que las enzimas proteolíticas sean las que estén encargadas de producir este daño, pero se creen que cumplen un factor muy importante. Y lo que van a generar son lesiones similares a las generadas por entamoeba histolítica, ¿sí? Entonces existe la posibilidad de generación de úlceras, ¿sí?, con el mismo desenlace clínico que tienen las mismas. Entonces también vamos a encontrar que va a tener formas asintomáticas de la infección, ¿sí?, va a tener manifestaciones de una diarrea aguda acuosa,
También puedo tener en formas crónicas una diarrea intermitente con pérdida de peso. Y en ciertas ocasiones puedo llegar a tener una diarrea disentérica, que otra vez esto sería materia fecal con sangre, moco o pus. Y factores de riesgo para que existan manifestaciones más severas son la desnutrición, el alcoholismo y el inmunocompromiso. Y para ser reiterativos, ¿cómo va a ser el método diagnóstico? Bueno, un coproparasitológico, que acuérdense que siempre es seriado y en fresco para aumentar la sensibilidad. Y acá pueden ver a la izquierda un trofozoito de Valentidium coli y a la derecha un quiste del mismo. Y ahora vamos a ver los coccidios intestinales, ¿sí? Se encuentran dentro del filum apicomplexa, que es decir que va a tener un complejo apical que les va a permitir la entrada a estas células. Como características en comunes que van a tener estos parásitos es que van a tener un mecanismo de movilidad por medio de gliding o deslizamiento producido por un complejo motor actina-miosina. Y otra característica que tienen los mismos es que va a haber una reproducción sexual y asexual dentro de los enterocitos. Y como características en comunes que tienen estos coccidios, va a ser que el elemento infectante van a ser los ooquistas, que en la patogenia lo que van a generar es una alteración morfológica en las vellosidades intestinales, ¿sí? Que van a ingresar en las células con estos distintos, van a tener un ciclo similar dentro de los enterocitos, y generalmente va a tener una clínica, que va a ser la diarrea, que va a ser aguda y autolimitada en inmunocompetentes, y suele ser más persistente y crónica en inmunocomprometidos, y también en los inmunocomprometidos van a tener un riesgo de diseminación a otros órganos. Y como todas las enfermedades parasitarias van a ser más frecuentes en zonas tropicales y regiones de mal saneamiento. Los Cryptosporidium son la segunda causa más importante de diarreas en niños luego de rotavirus. Esto es un dato de un estudio que se hizo en África y Asia. Y las especies más importantes en la infección humana son Cryptosporidium hominis, que infecta a los humanos, y Cryptosporidium parvum, que tiene un potencial zoonótico porque puede infectar a animales de ganados, ¿sí? Y el de mayor relevancia es el ganado vacuno. Como características morfológicas pueden ver que junto con el resto de los apicomplexas, ¿sí? Tiene este complejo apical generado caracterizado, mejor dicho, por los micronemas, las róptrias y los gránulos densos, que van a permitir el ingreso de estas células el ingreso de estos parásitos hacia las células. Y otra característica morfológica que tiene es que dentro del oquista va a encontrarse 4 esporozoitos sueltos. Se puede ver en la imagen superior, ¿sí? Oquistas de Cryptosporidium parvum tenidos con método de tinción ácido resistente modificada, y los oquistas se distinguen por su color rojo brillante. Y si se puede ver, se pueden observar los esporozoitos en los oquistes de la derecha. También vamos a ver en la imagen inferior derecha, ¿sí? Oquistes con tinción tricrómica, ¿sí? Se me lengua la traba. Y en la imagen inferior izquierda, oquistes, ¿sí? De Cryptosporidium parvum, que son los que se encuentran arriba a la izquierda, comparados con quistes de Giardia, que se encuentran abajo a la derecha. Y todo esto está marcado con anticuerpos con inmunofluorescencia. Fíjense la diferencia del tamaño y la importancia que tienen que estos oquistes sean tan pequeños, porque pueden llegar a pasar filtros de agua convencionales. El ciclo comienza siempre con ingesta de quistes, ya sea que se encuentren en agua o alimentos contaminados. Una vez ingerido el quiste a nivel intestinal del nuevo hospedador, se van a liberar los esporozoitos, los cuales van a invadir células epiteliales del intestino delgado. Entonces, invaden estas células, se van a diferenciar en trofozoitos y va a comenzar un ciclo de replicación asexual, que, si se acuerdan de generalidades, va a ser la esquizogonia o merogonia. Es decir, que se va a dividir el núcleo varias veces para dar origen a una célula multinucleada
que posteriormente una porción del citoplasma de la célula madre rodeará cada núcleo para dar origen a las células hijas. Esta célula madre se va a denominar meronte y las células hijas merozoitos. Entonces tenemos al meronte con los merozoitos en su interior. ¿Bien? ¿Me siguen? Estos merozoitos van a ser liberados, ¿sí? Y van a poder invadir nuevamente a un enterocito y continuar el mismo ciclo. Algunos de estos merozoitos van a seguir un camino distinto, con diferenciación sexual, ¿sí? Entonces van a formar lo que es el meronte tipo 2, que el mismo va a dar origen a merozoitos, y estos nuevos merozoitos se van a diferenciar a gametos, ¿sí? Es decir, que van a sufrir una reproducción esporogónica. Estos gametos pueden transformarse en células masculinas, es decir, microgametocitos, o células femeninas, macrogametocitos, que luego se van a diferenciar a micro o macrogametos. Se fusionarán y darán origen al cigoto. Este cigoto va a madurar a un ooquiste, ¿sí? El cual en este caso puede llegar a tener una pared delgada o una gruesa. Si la pared es delgada, es más probable que los esporozoitos en su interior sean liberados en la luz intestinal e inicien entonces un nuevo ciclo de infección en el mismo hospedador. Es decir, van a generar un proceso de autoinfección. Si estos ooquistes presentan una pared gruesa, los esporozoitos no llegarán a ser liberados en la luz intestinal, sino que el ooquiste completo será liberado a través de la materia fecal, ¿sí? El cual será inmediatamente infectante, a diferencia del resto de los ooquistes que vamos a ver nosotros, ¿sí? Del resto de los coccidios intestinales, que van a requerir un tiempo en el ambiente para ser infectivos. Recuerden que ¿sí? Es inmediatamente infectivo. ¿Y cómo es la patogenia de esta infección? Una vez dentro de la célula, el parásito se va a encontrar dentro de una vacuola parasitófora, donde es que se replica, ¿sí? Y esto es un mecanismo de evasión de la respuesta inmune, ¿sí? Estoy en una vacuola separada del citoplasma. Bien. También lo que hace este parásito es inhibir e inducir la vía apoptótica, siendo en un primer estadio, en el estadio del trofozoito, ¿sí? Donde la evita, pero luego la promueve en estadios de merozoito, que sería al final del ciclo. También lo que va a tener este parásito son distintas enzimas líticas, ya sean fosfolipasas, proteasas, que van a generar una alteración del citoesqueleto, lo cual debilita las uniones intercelulares y luego, posteriormente, va a llevar a la muerte celular. También va a haber una respuesta inflamatoria contra este parásito, lo que va a contribuir al aumento de la permeabilidad epitelial y a la alteración de la absorción intestinal. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a encontrar por todo este proceso inflamatorio? Va a ser atrofia de vellosidades, hiperplasia de las criptas y aumento en la permeabilidad transepitelial. Entonces, la patología va a depender del sistema inmune, de la predisposición genética, del estado nutricional y de la interacción con el resto de la biota intestinal. A grandes rasgos podemos dividir la clínica que va a generar en un paciente inmunocompetente y en un paciente inmunocomprometido. Siendo en el inmunocompetente, lo más frecuente es que sea asintomático o que tenga una diarrea acuosa autolimitada. Pero el grupo de riesgo van a ser los niños menores a 5 años, en el cual la diarrea suele ser más persistente, es decir, que suele durar más de 14 días y va a tener un alto riesgo de mortalidad en lactantes, principalmente por deshidratación, ¿sí? Y obviamente también puede generar desnutrición porque si hay una atrofia de las vellosidades, obviamente podría llegar a generar un estado de mala absorción. Y en pacientes inmunocomprometidos, principalmente el riesgo de que tengan síntomas más intensos y más prolongados, y existe la probabilidad de diseminación pulmonar y o de vía biliar principalmente. El mayor riesgo de que haya una enfermedad grave, sí, que haya una mayor mortalidad, principalmente sean personas con déficit de linfocitos T, ya sea neoplasia maligna hematológica o algún déficit primario o la infección por HIV y SIDA. Y también pueden encontrarse desnutrición como un factor de riesgo a que haya una infección más grave o pacientes diabéticos. Y las imágenes corresponden, la imagen superior
a Cryptosporidium en la luz intestinal. La imagen del medio corresponde a Cryptosporidium en la luz de la vesícula biliar. Y la imagen inferior son oquistes con la tinción ácido modificada, que también la pueden conocer como Kim-Jun, en un paciente trasplantado. Bueno, siguiendo con los coccidios intestinales, ahora vamos a hablar de Ciclospora, ¿sí? Y la especie de mayor relevancia va a ser Ciclospora cayetanensis, porque la gran mayoría de las infecciones en humanos va a ser por esta especie. Como características morfológicas, a diferencia de Cryptosporidium, acá vamos a encontrar que hay dos esporoquistes, ¿sí? Que dentro de los esporoquistes hay dos esporozoitos. Entonces tenemos el ooquiste con los esporoquistes, que en su interior tienen los esporozoitos, ¿sí? Es decir, que en total tenemos 4 esporozoitos, pero se encuentran divididos en dos esporoquistes. ¿Y cómo es que se forma esto? Esto se genera porque hay una maduración del ambiente donde se forman estos esporoquistes con los esporozoitos. Entonces, a diferencia de Cryptosporidium, este va a necesitar, ¿sí?, aproximadamente 1 o 2 semanas para poder madurar en el ambiente para que sea infectante. Entonces no hay una autoinfección inmediata. Entonces, ¿cómo es el ciclo? Yo voy a ingerir agua o alimentos contaminados, ¿sí?, que están infectados por oquistes esporulados. Yo lo ingiero, ¿sí?, y se van a liberar los esporozoitos y van a hacer todo el ciclo que mencionamos anteriormente con Cryptosporidium. Todo esto de los merontes, merozoitos, el ciclo sexual con los micro y macrogametocitos, todo eso pasa igual, ¿sí? Entonces lo estudian primero para Cryptosporidium y después lo repitan para el resto de los coccidios, o sea, intestinales. Entonces va a replicar en intestino delgado también, ¿sí? Y luego se va a liberar los ooquistes, ¿sí? Entonces contaminan el ambiente, maduran y pueden infectar a otras personas. Fíjense que cuando dice ooquistes esporulados en el 1, solamente tiene la D de diagnóstico. En cambio, si lo comparan con el resto de los ciclos, siempre estaba la I, porque ya era un elemento infectante inmediatamente. Y en las imágenes podemos observar la comparación del tamaño de los quistes de Giardia, Ciclospora y Cryptosporidium, también con el tamaño de bacterias y virus para que vean más o menos el tamaño que tienen. Y tenemos en la imagen 1 un esquiste no esporulado, en la imagen 2 el esquiste esporulado, y luego tenemos a la derecha tinción de safranina que observa el resto de los oquistes. Y todo este proceso de invasión, ¿sí?, no está tan descrito el mecanismo exacto por el cual se produce la patogenia como en Cryptosporidium, pero son mecanismos muy similares. Toda esta invasión genera un proceso inmunitario que lo que va a generar es un acortamiento de vellosidades, ¿sí?, y disrupción de los espacios interepiteliales, generando la diarrea. Y obviamente va a depender del estado inmune del paciente. Entonces tenemos pacientes inmunocompetentes que suelen ser asintomáticos o diarreas acuosas que pueden ser un poco prolongadas de aproximadamente 14 semanas, ¿sí?, que es muy similar a lo que vimos con Cryptosporidium. Y en inmunocomprometidos, otra vez, síntomas pueden ser más intensos y prolongados y puede llegar a haber diseminación, en este caso principalmente a vía biliar. Generalmente, en áreas endémicas, ¿sí?, es donde se producen las infecciones asintomáticas. Esto es como algo general de las infecciones. Pero en estas áreas endémicas, los niños y los ancianos son los que suelen ser sintomáticos, ¿sí?, siendo los principales grupos de riesgo los niños. Y ejemplos de inmunocompromiso puede ser pacientes HIV. Entonces, ahora vamos a ver a Cystoisospora belli, que antes se llamaba Isospora belli, ¿sí?, que también es otro coccidio intestinal, va a tener un ciclo muy similar, pero una de las diferencias es que cada oquista tiene 2 esporoquistes en su interior, ¿sí?, similar a lo que vimos con Ciclospora, pero a diferencia es que
cada esporoquiste tiene 4 esporozoitos, ¿sí? Y fíjense que también este es el oquiste de mayor tamaño de estos coccidios intestinales. Compárenlo, este tiene como aproximadamente 25-30 micrómetros, a diferencia del resto que tiene unos 4 o 5 o 8-10 micrómetros. También va a tener una distribución mundial, especialmente en áreas tropicales y subtropicales, y el hombre es el único hospedadero definitivo. Y como pueden observar acá, ¿sí?, en la imagen que dice ADC, en la imagen superior, se puede observar la maduración que tiene este oquiste, que va a ser algo similar a lo que vimos con Ciclospora. Tenemos entonces el oquiste con el esporoblasto, ¿sí?, que luego este esporoblasto se va a dividir en dos, y luego ahí se van a formar, o sea, se va a diferenciar en esporoquiste y luego se desarrollan los esporozoitos en su interior. Entonces este también va a necesitar madurar en el ambiente para que sea infectante. Bueno, el ciclo de vida de este parásito va a ser igual al que vimos con el resto de los coccidios. Es decir, yo ingiero un oquiste maduro con esporozoitos, ¿sí?, en el intestino delgado, ¿sí? O sea, se van a liberar estos esporozoitos, en el intestino delgado va a producirse estos ciclos de reproducción asexual y sexual, ¿sí?, y luego se liberan los oquistes, ¿sí?, que madura en el ambiente y luego otra vez vuelve a ser infectado. Acuérdense que no son infectantes inmediatamente. No sé si alguno se dio cuenta que en los últimos 3 parásitos que estuvimos viendo, los coccidios intestinales, en vez de hablar de quistes, hablamos de ooquistes. ¿Por qué le agregamos este O? Bueno, porque hubo un ciclo de reproducción sexual previamente. Es decir, que se generó un cigoto que dio forma a este oquiste. Y como manifestaciones clínicas van a ser similares al resto de los coccidios, siendo en inmunocompetentes, infecciones asintomáticas o que pueden llegar a generar diarreas acuosas que podrían llegar a ser prolongadas de unas 2 semanas, y en inmunocomprometidos hay mayor riesgo de que haya síntomas más intensos y prolongados y mayor riesgo de que haya una diseminación. Y dentro del diagnóstico microbiológico, otra vez vamos a hacer lo que es el coproparasitológico, seriado y en fresco, ¿sí? Acá pueden observar las distintas imágenes comparativas de los quistes. Fíjense la forma más elipsoidal de Isospora averia, a diferencia del resto, y la diferencia del tamaño también, que permite diferenciarlos entre sí. Todos estos están teñidos con quinchón o tinción ácido modificada, ácido resistente modificada, ¿no? Y la PCR, en realidad no todos tienen un método estandarizado, sino que solo Cryptosporidium posee uno estandarizado para utilizar PCR. Pero principalmente coproparasitológico. Entonces, como cierre de estas parasitosis generadas por protozoarios intestinales, ¿cómo se podría llegar a hacer la profilaxis? ¿Sí? Dijimos todo que era por contaminación de materia fecal en agua o en alimentos. Entonces, un buen lavado de frutas y verduras, ¿sí? Obviamente la cloración del agua y el hervor de la misma para poder eliminar, si es que estuvieran quistes, eliminar estos quistes. También los filtros de agua tienen que ser filtros especiales que tengan un filtro de menos de 1 micrón de diámetro, porque si no hay quistes que pueden llegar a pasar, o sea, quistes convencionales. Filtros convencionales no sirven para evitar estas parasitosis. Lo fundamental entonces es que haya agua potable y que haya un buen control de las excretas, porque si no, si contaminan el agua que uno va a tomar, ¿sí?, o el agua ya sea la que se utilice para bañarse, lavar los platos, etc., yo seguiría en riesgo, ¿no?, de infectarme con estas parasitosis. Y obviamente el lavado de manos también es fundamental. Cambiando de capítulo, vamos a dejar de ver a los protozoarios intestinales y nos vamos a enfocar en otro protozoario que no genera una infección en el tubo digestivo, sino que lo que va a generar es una infección de transmisión sexual, que es la llamada tricomoniasis, ¿sí?, generada por tricomonas vaginalis. Es una de las infecciones no virales de transmisión sexual más prevalentes del mundo, ¿sí?, teniendo una mayor prevalencia que Chlamydia trachomatis y Neisseria gonorrhoeae. ¿Y qué características biológicas tiene este protozoario?
A diferencia de todos los que vimos anteriormente, este no va a tener un estadio quístico, sino que solo vamos a encontrar al trofozoito, que es ovoide, piriforme, posee 4 flagelos anteriores, uno posterior y una membrana ondulante. El mismo se va a reproducir por fisión binaria y es microaerófilo. Bueno, ¿y cómo es el ciclo? Primero tenemos que mencionar que el humano va a ser el único hospedero, ¿sí? Que es una enfermedad de transmisión sexual, perdón, en la cual se van a transmitir estos trofozoitos, ¿sí? Que van entonces a residir en el tracto genital inferior femenino y en uretra y próstata masculina, donde se va a dividir por fisión binaria y si la persona tiene otro contacto con otra, ahí va a transmitir a este parásito. En las mujeres esta infección puede persistir por mucho tiempo, de meses a años, y en el hombre puede durar aproximadamente 10 días. También se ha visto una mayor prevalencia en las mujeres que en los hombres de esta infección, y esto se puede llevar a deber a que por las menstruaciones hay una mayor disponibilidad del hierro, que va a ser un factor fundamental para la patogenia de este parásito, y eso puede llegar a favorecer la persistencia de la infección. Entre los factores predisponentes que uno tiene para esta infección va a estar la disbiosis, es decir, la alteración de la flora normal vaginal, y la alcalinización del pH vaginal. ¿Por qué? Bueno, porque Trichomonas crece de forma óptima en un pH de 6 a 6,3, cuando normalmente el pH vaginal se mantiene entre 2,8 a 4,5, es decir, más ácido. Y estos valores se van a mantener gracias a la flora normal, principalmente gracias a la bacteria Lactobacillus, la cual libera ácido láctico manteniendo el pH en niveles bajos. Esta alteración de la flora puede estar asociada, por ejemplo, entre otras cosas, al uso de toallitas diarias o a una higiene vaginal inadecuada. Bueno, ¿y cómo es la patogenia? En un primer momento, lo que va a tener que hacer este parásito va a ser degradar el mucus, ¿sí? La mucina que se encuentra alrededor de las células epiteliales, para luego poder adherirse a las mismas y generar un efecto citotóxico. ¿Y cómo puede mediar todo este proceso? Bueno, en un primer momento va a degradar entonces la mucina por medio de mucinasas, ¿sí? Con peptidasa similcisteína. Y luego de poder degradar esta mucina, entonces va a tomar contacto con el epitelio, ¿sí? Cuando toma este contacto, se va a cambiar la conformación de este protozoario, internalizando los flagelos, y va a obtener una forma ameboide, ¿sí? Para poder aumentar la superficie de contacto. Entonces se va a poder adherir por medio de adhesinas que van a estar reguladas por lactoferrina, es decir, que va a depender de las concentraciones de hierro que haya. O sea, a más concentración de hierro hay más producción de adhesinas. Por eso es que se relaciona tanto con los ciclos menstruales, ¿sí? Porque hay mayor posibilidad de que obtenga hierro, ¿sí? Al haber sangre en el área. Igualmente también tiene otra forma de obtener hierro, ya sea la fagocitosis de eritrocitos o por medio de receptores para hemoglobina. Bien, entonces, hay otros mediadores de la adherencia, como el lipofosfoilicano de superficie, que es una de las proteínas más expresadas en la superficie, que se va a unir a la galectina 1, que se localiza en la superficie de las células epiteliales. Una vez adherido, va a reclutar a otros parásitos para formar conglomerados, para poder resistir un poco a la respuesta inmune que se va a generar contra los mismos. Entonces, tenemos esta adherencia que va a ser citotóxica, va a generar la lisis de las células del hospedador, erosionando entonces la monocapa epitelial y generando una respuesta inflamatoria, ¿sí? O sea, va a haber más neutrófilos en el área y va a haber una debilitación de las uniones intercelulares. También el parásito tiene distintas proteasas que pueden inducir la muerte celular. Si es apoptosis o necrosis está discutido. Y también hay liberación de poliaminas por parte del parásito que producen citotoxicidad, ¿sí? O sea, las poliaminas son productos finales del metabolismo que van a contribuir a la generación del daño. También se ha visto que muchas veces Trichomonas puede estar infectada, ¿sí? Por virus ARN doble cadena, que son virus de Trichomonas vaginalis. Y se cree, no está confirmado, hay otros factores que contribuyan, no es el único,
pero se cree que puede contribuir a la patogenia, generando como un peor desenlace de la infección. Como conclusión, todas estas alteraciones que se producen en las células epiteliales junto con la respuesta inmune contra el parásito es lo que va a terminar desencadenando un cuadro inflamatorio en el epitelio, que es el responsable de las manifestaciones clínicas. Bueno, en el hombre las manifestaciones clínicas vamos a tener que un gran porcentaje va a ser asintomático. ¿Y qué relevancia tiene esto? Que vamos a tener entonces una gran cantidad de personas, ¿sí?, que como al no tener síntomas puede no consultar al médico, y muchas veces hay gente que no usa preservativo. Está mal. Acuérdense que hay infecciones de transmisión sexual que no tienen síntomas pero pueden infectar igual. Entonces estarían actuando como un reservorio. Después, entre otras manifestaciones, tenemos lo que es la uretritis, la prostatitis y la epididimitis. Y también puede colonizar la próstata, generando infecciones crónicas, ¿sí?, y permitiendo entonces que transmita la enfermedad por un periodo más largo de tiempo. Y en determinados estudios se podría relacionar con un aumento de riesgo de cáncer de próstata. Después, en la mujer vamos a tener que hay un porcentaje, ¿sí?, también bastante grande, que es asintomático, aproximadamente 50%, y lo que va a infectar va a ser principalmente vagina, uretra y endocervix, ¿sí? Entonces va a tener vaginitis, uretritis y cervicitis. ¿Y cómo se va a manifestar principalmente esto? Con una descarga vaginal que es amarillo verdosa, maloliente, con disuria, es decir, una molestia al orinar, prurito, es decir, picazón, irritación vulvar, ¿sí? Todo esto por el prurito, uno se raja, entonces va a empeorar las lesiones. Y también puede haber dispareunia, es decir, que hay molestias, hay dolor en las relaciones sexuales. Dentro de las complicaciones que puede llegar a tener estas infecciones se encuentran afectación de anexos, ¿sí?, tanto de lo que es endometrio y de glándulas de Skene y Bartolino. Y también puede haber secuelas, por ejemplo en el recién nacido, como bajo peso al nacer, parto pretérmino, todo esto en una mujer embarazada, ¿no?, ruptura prematura de membranas e infertilidad. El diagnóstico, principalmente por su facilidad, va a realizarse por medio de un examen directo de las secreciones, ya sean uretrales, vaginales o de líquido prostático, donde pueden observarse los trofocitos de tricomonas. Si bien esta prueba es simple y accesible, tiene una baja sensibilidad, de aproximadamente 50-60%. Otros estudios, como los test de detección de antígenos o la inmunofluorescencia directa, realizados sobre estas mismas muestras, aumentan mucho la sensibilidad, pero los mismos no se encuentran disponibles en todos lados. También pueden realizarse cultivos en distintos medios, siendo el más utilizado el medio de Diamond, pero para realizar el diagnóstico deben esperarse entre 3 a 7 días. Las pruebas de PCR son sensibles y específicas, pero no se encuentran disponibles en todos lados, además de ser una técnica cara. Entonces, como resumen, generalmente el diagnóstico va a basarse en la clínica y un examen directo de las secreciones. Y para terminar, como profilaxis de esta enfermedad y otras enfermedades de transmisión sexual, es importante recalcar la utilización de métodos de barrera, ya sean preservativos o campos de látex. Y también va a ser de importancia el tratamiento del paciente y de sus parejas sexuales.